Ojalá si venga, doctor. ¿Y por qué no va a venir así? Después de todo. Sí, ves todo así. Ya es posible. Bien. Claro, que me digo. Ya. Entonces, supongamos que una paciente diabética, 65 años, que hace una semana está con disuria, oración, ya hace unos días fiebre, dolor lumbar, y ustedes no tienen ganas de consulta. Así van a ver los casos. Entonces, ustedes le van a, ¿qué le van a pedir? ¿Qué prueba le van a pedir? ¿Qué? ¿Cómo acá? En ese paciente. Bien. Ya te dije, es un paciente diabético, 65 años, quien hace 5 días, una semana con disuria, con antiuria, hace 2 días con fiebre, calofrío, náusea. Llega a la consulta, ¿qué examen le vas a pedir? ¿Cuál? ¿Qué van a pensar en ese paciente? Eso es lo primero. Claro, ya tú vas analizando. Por eso es que a ustedes les cuesta. Bien. Tiene disuria por acuria. Empezó como pero es diabético. Rápidamente, ¿cuál es el mecanismo, la forma en que la Escherichia coli produce infección? ¿Por vía? Ascendente. Es el único, ojo, es el único que tiene vía ascendente, la infección urinaria. Recuerden que la Escherichia coli son dos grandes grupos. Uno es la Escherichia coli uropatógena y el otro es la Escherichia coli, pues, intestinal. Ya en la clase pasada vimos la intestinal, que eran 5, ¿no? En cambio, la uropatógena es una sola. ¿Qué pasa con la uropatógena? La uropatógena no le gusta estar en el intestino grueso, no le gusta, y se va, sale de ahí usualmente, del perineo y se va hacia la región vestibular, en la uretra, y se mete ahí porque le gusta estar en este lado, en la uretra. Y lo que hace ahí, ¿cuál es el factor de virulencia más importante de la Escherichia coli? ¿Cuál es el factor de virulencia más importante de la Escherichia coli? Tan graves, ¿ah? ¿Estás con sueño? ¿Te contagias? Los pili y el pili 1 es el más importante. No lo olviden. La Escherichia coli uropatógena lo que tiene son los pili 1, las fimbrias. ¿Para qué? Para adherirse. Las Escherichia coli están en el caso intestinal. El factor de virulencia más importante son los pili. Las que están en las que producen diarrea. No, pues no te pases, como que sí. No. Ellos tienen toxinas, tienen otra cosa, ¿no? En cambio, la uropatógena no. La uropatógena no tiene toxinas, que lo que tiene son sus filias, que hacen que salga el perineo, se mete en este caso la mujer al vestíbulo, o en el caso del hombre a la uretra, luego llega a la vejiga
hace estación en la vejiga, en la vejiga pues hace su casita, se relaja, porque la vejiga es, por eso es que las cistitis son muy frecuentes, y sigue subiéndolo por el uréter y llega al riñón. Pero ¿cómo lo hace? Si normalmente nosotros estamos parados, bien, mecanismo por vía ascendente, por eso se llama ascendente. No es por vía hematógena, no es por vía linfática, no es por vía, nada de esas cosas, es por, miren, no sé cuántas veces era colocado, y espero que en el examen no me coloquen otra cosa. ¿Cuál es el mecanismo entonces ya por el cual se produce la infección urinaria? Es por la vía ascendente. Yo le estoy explicando por qué. Bien, entonces, en esta historia de la paciente diabética que llega a la consulta, ¿qué examen le van a pedir? Examen de orina. Examen de orina. ¿Pero por qué? Claro, es más fuerte. Para otra cosa sí. Examen de orina. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para una buena muestra de examen de orina? La primera orina de la mañana. Muy bien. ¿Y por qué? No, estamos en el primer orina de la mañana. ¿Por qué el primer orina de la mañana? Estará más concentrado. Por estar más concentrada. Entonces, si hay bacterias, si está más concentrada, por supuesto que la vamos a agarrar. La segunda, muy bien, la segunda es el segundo chorro, o el chorro medio. ¿Por qué el segundo chorro? ¿Por qué el chorro medio? ¿Por qué? Todo el mundo mira para abajo. Ya lo probó. Está morando. Recuerden que la microbiota usualmente está en el extremo distal de la uretra. Antes de la uretra, la parte está, ahí está la microbiota. Si ustedes toman el primer chorro, ¿qué cosa es lo que va a salir? La microbiota va a contaminar. Pero entonces si botan el primer chorro, que fluye a la microbiota, luego viene el chorro medio, aguante, viene lo que ya viene. Entonces es el que no está contaminado, teóricamente, ¿no? Obviamente tiene que haber buena asepsia, ¿no? Pero esos dos datos tienen que decirle a su paciente. La primera orina de la mañana y que sea el chorro medio, y ya saben por qué. O sea, la posibilidad de contaminación. Bien. Entonces, entonces, examen de orina y urocultivo, ¿no es cierto? Bien. Ahora, la infección urinaria, ya saben qué cosa es baja, ya saben cuándo es alta, ya saben qué van a pedir, ya saben cuál es el microorganismo. Siempre es usualmente monomicrobiana. ¿Por qué? Porque la Escherichia coli es egoísta, recontra egoísta. ¿Ya? No le gusta compartir. ¿Ya? Sin alucinaciones personales, ¿no? Pero es así. Bien, entonces, pero y hay una clasificación que dicen complicada y no complicada. La infección urinaria complicada es cuando, por ejemplo, el paciente tiene cálculo. O sea, cuando tiene algo más que favorece la infección urinaria, por ejemplo, una malformación congénita, por ejemplo, paciente diabético, paciente embarazado. En cambio, aquel que no tiene nada, que solamente infección urinaria, es no complicado. ¿Cuál tiene mejor pronóstico? Pues la que no es complicada.
Y la otra es la infección recurrente. Recurrente es cuando tiene más de 3 infecciones urinarias al año o 2 en 6 meses. Esa es la frecuencia. Ya. Bien. Entonces, aquí está. Patología muy frecuente, alta y baja, ya hemos visto, monomicrobiano. Ahí está estéril, excepto la uretra distal, por eso es que se toma el chorro medio. Normalmente esto funciona para cualquier tipo de enfermedad, la triada, el patógeno, que es el MO, el huésped, que en este caso el hombre, H, y el MA, el medio ambiente. Normalmente eso tiene que estar en equilibrio. Si por algún motivo eso se altera, por ejemplo, un ejemplo de que si eso se altera, a ver, díganme, para que haya, por ejemplo, una infección urinaria. Ya, sería, por ejemplo, el H que sea diabético, por ejemplo. Ya, entonces se altera el equilibrio. A veces las mujeres cuando usan ropa interior demasiado sintética también en algunas ocasiones infecciones. Ya. Bueno, lo sintético pues sí produce más humedad, ¿no? Y eso a veces, más que infección urinaria, ya que has tocado ese punto, eso predispone a la presencia de flujo vaginal. Y el flujo vaginal a veces se confunde mucho con infección urinaria. Porque el flujo vaginal te produce ardor, te produce dolor, entonces tú dices, una infección urinaria, y lo que tienes que es una vaginitis. Entonces esas dos a veces hay que diferenciarlo bien para tratarlo y que el tratamiento sea efectivo. ¿Ya? Bien. Esto que hemos estado hablando ya, complicada, no complicada, asociado a catéter, recurrente, urosepsis. En ese ejemplo, ustedes ya vieron el ABA del paciente que tenía un ACV, que tenía una sonda. La sepsis por sonda vesical. Ajá. ¿Y por qué era sepsis? La más frecuente en sondas vesicales es la sepsis también es causada por sondas vesicales o infecciones urinarias. Y era porque era mayor a 48 horas el uso de esa sonda vesical que había tenido. Era sepsis porque, bueno, en definición de sepsis había falla multiorgánica. ¿Cómo que? Estaba fiebre también. Ah, la fiebre. La fiebre, la sintomatología que presentaba. ¿Algo más? El estado mental. Ah, el estado mental, el estado de los... Por la estado de de sofa. Claro, ahí faltaba para el SOFA, ¿no? Pues no tenían la presión y tampoco la frecuencia respiratoria, pero sí te da el estado mental. El estado mental es importante. ¿Y era extrahospitalaria o intrahospitalaria? Eso es importante, ¿no? Por lo tanto, porque intrahospitalaria, el paciente está teniendo todos los patógenos del hospital, es peligroso. Entonces, pues, una urosepsis, un parte urinario asociado a la sonda y que tuvo origen, pues, a nivel intrahospitalario. Un caso muy interesante. Esto para que ustedes vean la tablita esta, ahí donde dice, por ejemplo, pues host, que es el huésped, ¿ya? Huésped, se refiere pues en este caso al hombre o la mujer, ¿no? No puede haber una alteración anatómica. Esto es importante, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que la infección urinaria es más frecuente en la mujer, pero por ejemplo, si ustedes ven un paciente hombre con infección urinaria, la primera se la perdona. No es que sea raro. Lo que pasa es que puede haber una infección urinaria, ¿no? No hizo, pues, bueno, lo que hizo y pues,
Ya. ¿Cómo le Tuvo digo? infección urinaria. ¿Cómo? Fuerte. No, en el caso del hombre no. Recuerda que el hombre es más difícil porque la uretra está cubierta prácticamente con el cuerpo cavernoso, es más largo, no está expuesto, ¿no? La mujer no. La mujer está, todo le favorece para tener infección urinaria. Pero si tú tienes un hombre que viene con una infección urinaria, por eso la primera vez lo perdonas, ¿ok? ¿Qué hiciste? Ya. La segunda vez y la tercera vez ya tienes que estudiar, obligatoriamente. ¿Por qué? Porque pues tiene algo. Ahora, ¿qué puede tener? Una malformación congénita, que no sabe, tiene cálculos que lo predisponen, pero tiene algo. Es decir, una infección urinaria frecuente en un hombre hay que estudiar. Hay que estudiar. ¿Ya? Eso es. Aquí está. El agente pues ya está en monomicrobiano, miren, no complicado 75% y complicado 65%. Y miren los otros, ¿ah? Uno le puede preguntar, indique cuántos microorganismos causantes de infección urinaria. Escherichia coli uropatógena, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, Enterococo, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es el coco que produce más infección urinaria? El estafilococo. El estreptococo no. Ojo, el estreptococo no, estoy diciendo claramente, es el estafilococo, ya sea saprophyticus o aureus. Y el hongo más frecuente que produce infección urinaria, ¿cuál es? Cándida. ¿Qué coloración se usa? Azul. Azul de lactocanal. Eso es de metilenia. ¿Y cuál es el medio cultivo? Agar-Sauro. ¿Ya? La Pseudomonas aeruginosa es oxidasa positivo. ¿Falso o verdadero? La Pseudomonas aeruginosa. Oxidasa positivo. Eso lo hicieron en la práctica. La prueba de la oxidasa. Falso. Es verdadero. Verdadero. Bien. Oxidasa positivo, la Pseudomonas aeruginosa. Si ustedes dicen algo intrahospitalario, tiene que empezar en Pseudomonas. Pseudomonas. ¿Cómo se ve la Pseudomonas aeruginosa en la coloración gran? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Bonita, sí se ve bonita. ¿Qué se pone serio? Bien. Ay, papá. ¿Qué es la Pseudomonas aeruginosa? ¿Ah? Es un bacilo gram negativo. Bueno, copien, Klebsiella, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, son bacilos gram negativos. ¿Ya? Son bacilos gram negativos.
¿Qué más, profe? Klebsiella, Proteus, Pseudomonas. Pero tú tienes la P, mira. Sí. Mencione 4 factores de riesgo de infección urinaria. Fácil. ¿Cuáles son? La que dice que es fácil, la más difícil, profe. Hay 4 factores de riesgo para infección urinaria. ¿Cuáles serían? Uso de sondas. Sonda, muy bien. ¿Qué más? En la normalidad sientes comorbilidades podrían ser. Sí, pues, pero tienen que decirme, pues. ¿Cuál? Diabetes. Diabético, ¿qué más? Ya lo dijeron. Con hiper... ¿Cuál información? ¿Qué dice ahí? Factor de riesgo. ¿No pueden leer? Sexo femenino. Sexo femenino. Ser mujer. Ser mujer. Ahí está la respuesta. Profesor, punto por el esfuerzo de intentar decir la cabeza. Ay, no sé qué hacer. ¿De qué color es el caballo blanco de Simón Bolívar? Catéter, inmunosupresión, adulto mayor, embarazo, cálculos. Que esa venga, profesor, que esa. Si valga 5 puntos. 5 puntos cada uno, valga 20. Ahora, si es adquirir en la comunidad, 80%. Ahora miren, si es nosocomial o intrahospitalario, la cosa cambia, ¿no? 40 y entre 25 son los otros gran negativos. Ahora, Serrate también es gran negativo, Enterobacter también es gran negativo. ¿Ya? En cambio, los cocos, más que nada, estafilococo, son los que más con el enterococo. Bien. Ahí está lo que le decía, pues la patogenia es vía ascendente. Miren cómo sube el Escherichia coli. Y si hay un catéter al lado, forman el biofilm. Eso es lo clásico. Y pues invade primero la vejiga. Siempre va a invadir la vejiga. Porque la vejiga pues no tiene casi respuesta inflamatoria. La vejiga casi no se defiende. Ese es el gran problema con la vejiga. Por eso que las cistitis son bien frecuentes. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son los siguientes. Principalmente es, por ejemplo, viene el riñón. Y el riñón continuamente está filtrando orina. Una cosa que tienen que saber es, cuando ya llegan al hospital, siempre van a preguntar, ¿el paciente orina o no orina? Y ustedes van a ver, no sé, tienen que saber cuánto orina un paciente diario. 0.5 cc por kilo por hora. 0.5 cc por kilo, o sea, según el peso por hora. Entonces a cada momento el paciente a cada hora está orinando cierta cantidad. Por lo tanto, si hay un microorganismo que está ascendiendo, que sube, pues a cada momento esa orina que le va a producir chapuzón, ¿no es cierto? ¿Cree que va a subir fácil? Es un mecanismo de defensa. O sea, la orina es un mecanismo de defensa. ¿Ya? Porque todo el tiempo uno está acostado o parado. Entonces eso va a quedar con fuerza, ¿no? Entonces tiene que tener buenos peelings para que te caiga y no te vayas para atrás. ¿Se entiende, no?
Segundo mecanismo de defensa. Y por eso es que se explica que, por ejemplo, hay un cálculo en el uréter, un cálculo en el riñón. Entonces, ¿dónde va a caer toda esa presión? En el cálculo. Supuestamente la bacteria va a seguir subiendo fácil, porque toda esa presión le va a caer en el cálculo. ¿Se entiende, no? Ahora, entre el uréter y la vejiga normalmente hay una válvula. Hay una válvula, se llama la válvula urétero-vesical, en la unión del uréter con la vejiga, aquí. ¿Cuál es la función de esa válvula? Es que, ¿cómo se llama el músculo de la vejiga? Detrusor. Cuando el músculo detrusor se comprime para eliminar la orina por la uretra, parte de la presión ¿para dónde va? Para la uretra, pero hay otra presión que se va ¿para dónde? Para el uréter, ¿no es cierto? Esa válvula impide que la orina se vaya para el uréter. Doctor, y en el caso de la hiperplasia de próstata, el músculo detrusor estaría hipertrofiado, ¿no? Entonces esa válvula también fallaría, ¿no? Porque tendría que hacer un mayor trabajo por Claro. la obstrucción que están haciendo. Porque usualmente la próstata está aquí. ¿Es una posterior continencia? La próstata está aquí. Entonces esto crece y la uretra. Entonces, ¿qué pasa con el músculo detrusor? Hace más fuerza y se hipertrofia, eso es cierto. ¿Ya? Entonces va dañando esto. Ya es el reflujo. ¿Y por qué cree que los prostáticos tienen tendencia a hacer infección urinaria? Por eso. Porque aquí se llena de bacterias y luego van subiendo. Doctor, como factor de riesgo también puedo poner hiperplasia de próstata. Claro, es un factor de riesgo. ¿Ya? Sí. Si te aguantas la orina, ¿qué órgano daña? ¿Cómo es eso? ¿Te aguantas la orina? Sí, digamos que podría ser una. ¿Cómo te aguantas la orina? Las células se dañan. Retiene la vida. Ah, ya. Claro, ¿qué es lo que tú estás haciendo al hacer eso? ¿No? Normalmente, ¿por qué tú vas al baño? Sería la pregunta. Por tomar mucho líquido. No. Porque en algún momento tu vejiga se llenó. Entonces se distendió y hay un nivel de distensión donde te dice ve al baño, orina, porque ni modo, pues, ¿no? Si no vas al baño, pues esa vejiga va a reventar. Pues normalmente, cuando hay un volumen determinado, te da ganas de orinar, ¿sí? Porque eso, orina. Entonces, por eso es que tú vas al baño. Pero ¿qué pasa si tú dices, no voy a orinar? No puedo orinar. ¿Qué estás haciendo? Estás trancando aquí. Entonces, ¿quién está sufriendo? La vejiga. Pero en algún momento esta vejiga se va a hipertrofiar si varias veces te aguantas. Claro, si tú varias veces, claro. Por eso es que no es bueno pues aguantarse, ¿no? No que todo sea, claro, a veces tú estás no quieres orinar taller, pero continuamente poco a poco empiezas a alterar lo normal. ¿Ya? Entonces esa válvula que está aquí muchas veces se daña. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esa válvula?
cuando se contrae el músculo, pues eso se tapa para que no vaya para atrás. ¿Conviene que la orina vaya para atrás, reflujo? Bien, va a haber infección. Entonces eso se cierra. Entonces, para adelante. En los niños es frecuente la infección urinaria. ¿Por qué? Porque tienen una alteración ahí. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que los niños que tienen infección urinaria frecuentemente hay que descartarle una alteración, tienen un reflujo vésico ureteral. O sea que esa válvula no está funcionando bien. Cuando ustedes lleguen en pediatría, le pregunten, oye, ¿causa frecuente de infección urinaria? Reflujo vésico ureteral. ¿Estamos claros? ¿Se entendió? Bien. Y la tercera más importante es el riñón. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona. ¿Y cómo está constituida la nefrona? Glomérulo. ¿Qué más? No puede. ¿Glomérulo después qué viene? Cápsula de Bowman. Luego ¿qué viene? El espacio de Eso, estamos hablando de cápsula de Bowman. ¿Luego qué viene? el espacio de Bueno, pues, pero después ya de la cápsula de Bowman, pues ¿qué viene? Luego colector. Tubo contenedor proximal, luego ascendente, luego colector. En el colector se forman unas proteínas. Parece que tienes anormales. En el colector se forman unas proteínas, las proteínas de Tan-Horsford. Esto que está aquí. En 3. Esas proteínas lo que hacen es, pues, tienen una cubierta con banano y cuando se liberan eso, pues hacen de que todo pavimentan, es como le echan aceite al uréter y a todos los cálices y todo eso. ¿Para qué? Para que la Escherichia coli se resbale, ¿no? Suspire y no se pegue, ¿no? Evita la adherencia de la Escherichia coli. ¿Entendieron? ¿Ya? Y lógicamente pues la orina por su característica también es bactericida. En la mucosa tiene que estar, pues si la mucosa está dañada es como todo, ¿no? Habíamos visto nosotros en la tercera clase que la integridad de la mucosa era muy importante. Y finalmente en el caso de la mujer, pues la microbiota es muy importante, ¿no? La microbiota, ¿cuál es la microbiota importante de la mujer a nivel vaginal? Los lactobacilos forman un pH ácido. Y ese pH ácido pues es el que evita que los microorganismos, pues recuerden que cuando hay ácido, pues los microorganismos entran y mueren, pues, igual que a nivel gastrointestinal. El estómago es importante por eso, ¿no? Bien, entonces le pregunto, mencione 3 mecanismos de defensa. Ahí tienen, pues, ¿cuántos? Tienen 6. Ya, esto no les voy a preguntar, no se asusten. Otras veces sí preguntaba, pero ahora voy a ser consciente con ustedes. Somos el salón favorito de Ya con eso va bien, no les voy a preguntar eso. Bien. Porque a veces les preguntaba, ajá, mencione 3 factores de virulencia de la salud humana. ¿Qué? Eso. Que tienen que colocar, pues, cápsula, las tazas, pasta, DNA extracelular. Pero eso sí está bien rebuscado. No, pero ahí está.
Ya, eso es lo que son los factores de virulencia. Esos son los factores de virulencia. Para que tú vean, UPEC es la Escherichia coli uropatógena. Y vean que todo es pili. Su pili es el principal factor de virulencia de la Escherichia coli uropatógena. En cambio del resto, no es pili. La pseudomonas, el estafilococo, ¿ya? Tiene toxinas también. Pero aquí algo interesante que para que ustedes capten. Primeramente dice, hay proteínas que lo que hacen es adquirir el hierro. Agarran el hierro para nutrir. Por ejemplo, la OPEC tiene aerobactina, enterobactina, salmoquelina, yersinia-bactina. Entonces, eso es muy importante porque cuando invade la Escherichia coli, se mete en el tejido y se alimenta de hierro. ¿Y qué es lo que capta el hierro? Eso. ¿Ah? ¿Qué cosa es lo Según lo que leí, es importante la formación de biopenicilina sanguínea y juega un papel protector contra la muerte intracentral al secuestrar cobre derivado del cáncer. También es importante lo que sería. Es el. Bueno, pero eso es cobre, estás diciendo, ¿no? Ya, pero principalmente hierro, en caso de estos patrones. Exactamente. No, son varios, aerobactina, enterobactina, yersinia-bactina, bioquerina, biobactina, todos son, captan hierro para nutrir a la bacteria. ¿Ya? Entonces ahí ven pues los factores bacterianos y los factores del hueso, ¿ya? Que favorecen la infección urinaria. Bien, ahora la endopatogenia es la siguiente. Usualmente, ¿dónde llega la Escherichia coli? Es en la vejiga. Ya, puede llegar a la uretra, sí, pero sigue avanzando. Sigue avanzando y es a la vejiga. La vejiga, recuerden que la vejiga está formada por células principalmente llamadas transicionales, que son estas, células transicionales. La primera capa se llama las células paraguas, ¿ya? Que también forma parte de la vejiga. Y es donde llega justamente la Escherichia coli. Vean cómo la Escherichia coli aterriza con sus pili. Hay unos receptores, la uroplaquina, y una vez el tipo 1 es el más importante, es el pili más importante de la uropatógena, activa unas GTPasas, unas enzimas. ¿Y qué cosa hace esto? Una serie de cambios en este epitelio. ¿Cómo qué cambios? Primeramente, transforma la membrana para que proteger a la Escherichia coli, hace que se unan, forman como islas de Escherichia coli, luego hace que se juntan tanto que hacen que se pierdan, eso se llama exfoliación. Las células salen y dejan hueco. ¿Para qué dejan hueco? Para que la Escherichia coli se meta y ingrese dentro de las células transicionales. Y es aquí donde justamente van a hacerse uso de el hierro que está aquí. Entonces van a alimentarse el hierro. Entonces así siguen. A diferencia del riñón, que es este, donde si bien es cierto llega la Escherichia coli, sus pili 1, ¿no? Su receptor entra, pero ahí le sale el sistema inmune humoral. La célula plasmática lo está esperando para formar anticuerpos, ¿ya? Pero usualmente son de tipo IgA y esos anticuerpos rodean a la Escherichia coli. ¿Para qué? Para aumentar la fagocitosis y para que el complemento lo destruya, ¿cierto? ¿Ya?
a ver. Esa no es la respuesta que esperamos. Vamos a ver el hijo ciego. Este puede ser. Oh. Este sí puede ser. Ah, ¿por qué? ¿Por qué puede ser? Por lo siguiente. Primeramente tiene que darse cuenta que esta es una sonda, ¿no? Sonda, sonda. Entonces esta es una infección urinaria por sonda. 2. Ese moradito es un proteus. ¿Por qué? Porque tiene una ureasa que está transformando la urea ya en CO2 y amonio, y el amonio se cristaliza. Entonces, si le pongo este aquí, ¿qué infección es? Es por proteus. Porque el proteus tiene una ureasa que transforma en amonio, y el amonio es el que se cristaliza. Al cristalizarse, pues la Escherichia coli está dentro de todo esto y viva ahí y hace lo mismo. Llega, se junta, saca, se mete y gracias a su hierro, se alimenta. En cambio, el enterococo fecalis no tiene ureasa. ¿Pero qué hace? El enterococo deposita fibrinógeno. El enterococo hace que se deposite fibrinógeno, se forma el biofilm, ya saben que es el biofilm, y ahí va ingresando, inflamando al epitelio. En este caso puede ser la uretra, que es el que está por debajo de la sonda, ¿no? Y la vejiga. Entonces, el de arriba es un proteus, tiene una enzima que es la ureasa. El enterococo no tiene enzima ureasa, es fibrinógeno. Este es el resumen de todo. Estos son los factores predisponentes para una infección urinaria, todo lo que hemos visto. ¿Ya? Esto va a dar lugar pues, a una proliferación bacteriana. ¿Ya? Y eso puede ser una infección urinaria baja o puede ser una infección urinaria alta. ¿Ya? ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes? Aquí está en inglés, ¿no? KIPS, Klebsiella, E. coli, Enterococo, Proteus, Staphylococcus. Lo más frecuente es el Escherichia coli, por supuesto. ¿No? ¿Ya? Entonces aquí pues son los síntomas que hemos visto: disuria, polaquiuria, tenemos vesical. Esto es infección urinaria baja. ¿Ya? Usualmente las bacterias que causan infección urinaria tienen una enzima que se llama nitrato reductasa. La nitrato reductasa lo que hace es convertir el nitrato en nitrito. Por eso es que en el examen de orina pues dice nitrito positivo. Es por eso. Nitrito positivo, ¿verdad? Aquí está, nitrito positivo. Entonces hay una respuesta inflamatoria. Si salta, dolor lumbar, náuseas, vómitos, fiebre, cuando es alta. Es eso. Pasa que está un poquito desordenado, pero eso es. Esto solamente puede decir pues, que la infección urinaria es más frecuente en la mujer. Es todo lo que hemos visto. Es más frecuente en la mujer. Bien. ¿Hasta aquí hay una pregunta? ¿Alguna pregunta?
Bien. Otra patología frecuente es la vaginitis, y hablando de enfermedad de transmisión sexual. La vaginitis no es que sea una enfermedad, sino es una manifestación, ¿no? Que es muy frecuente en la mujer. Usualmente, cuando uno habla de vaginitis, habla de secreción vaginal por una inflamación de la vagina. Y en la práctica eso es frecuente en la consulta ginecológica. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que grabar? Por un lado, si eso, la secreción es blanca, blanquecina, y va acompañado de prurito, de picazón y de eritema, eso es cándida. Eso es cándida. ¿Picazón y qué más, doctor? Prurito y enrojecimiento de la piel. Eso es cándida. ¿Esa secreción de color rico, profesor? ¿Perdón? ¿Esa secreción de color rico? Blanca. Blanca. La cándida se puede curar. La cándida se puede curar. Es difícil. Porque ya vamos a ver por qué. Ahora, si ven más o menos una secreción de un color amarillento, espumoso, con leve mal olor, eso es lo más probable tricomótil. Sin prurito. Sin prurito. Y si ven una coloración medio blanco grisácea y con un gran mal olor como pescado, eso es una vaginosis bacteriana. Esa es la forma como más o menos ustedes tienen que preguntar y pues dar una idea de qué cosa es lo que es. Y según eso pues dan tratamiento, ¿no? O más o menos sospecha. Por ejemplo, si es blanco, con prurito y está eritematoso, es cándida. Por lo tanto, ¿qué voy a usar? ¿Qué colorante? ¿Qué colorante? Azul de lactofenol, cultivo agasaburó, ¿no? ¿Y por qué cándida siendo forma parte de la microbiota se vuelve patógeno? Normalmente la cándida tiene forma de levadura, bolita. Pero cuando se vuelve patógeno cambia la forma a un palito. O sea, a hifa. Recuerden que el hongo tiene dos formas, ¿no? Levadura e hifa. Normalmente la cándida cuando está bonita, de buen humor, es bonita. Ahí no pasa nada. Pero cuando se pone mala, se transforma en un palito, hifa. ¿Qué pasa? Cuando está como bolita, el sistema inmune lo deja tranquilo. Somos amiguitos, eres microbiota. Pero cuando se va transformando ya no somos amigos, no te conozco. ¿Y quién es el que sale a destruirla? Los polimorfos nucleares. Los polimorfos nucleares. Por eso es que cuando están los polimorfos nucleares siempre hay secreción. A veces hay pus, secreción, porque es lo que pasa cuando los polimorfos se mueren. ¿Ya? Entonces todo es un cambio molecular, ¿no? En la cual la cándida pues cambia de forma, ¿no? Y eso hace pues de que no sea reconocido por el sistema inmune y causa destrucción. Ahí está. Entonces si les pregunta ¿cuál es el mecanismo por el cual la cándida pues, produce patogenicidad? Por su cambio de forma, ¿no? Ahí lo están viendo. Transición de fase de levadura a hifa.
Eso se llama morfogénesis de la Candida albicans. Bien. Ahí está. Esto es una respuesta inmune donde principalmente los que van a entrar a destruir a la cándida son los polimorfos nucleares, los neutrófilos. Bien. En relación a las enfermedades de transmisión sexual, pues, como ven, hay una lista. El papillomavirus 611 puede formar un condiloma, pero también producir cáncer. La clamidia trachomatis L1, L2, L3, no se olviden, está el tercero, produce el linfogranuloma venéreo. Linfogranuloma venéreo. VHS es el virus herpes simple. El 1 es el oral y el 2 es el genital. Neisseria, VIH. Treponema pálido. Y ya saben que el virus de hepatitis B también se transfiere por vía sexual. El hemófilos duqueae produce chancroide, chancro blando. Entonces aquí está justamente, tienen esa tablita que tienen que grabarse, son los tres primeros, candidiasis, tricomoniasis, vaginosis bacteriana. El último no, vaginosis sintolítica no. Los tres primeros. Ya los tres primeros, eso es lo que tienen que grabarse. Y estos sí también tienen que estudiarlos, son los criterios de Amsel. Los criterios de Amsel es para vaginosis bacteriana, ojo, no es para candidiasis, no es para tricomoniasis, es para vaginosis bacteriana. Tipo de flujo, blanco, grisáceo, adherente, pH más de 4.5. Este es el olor. ¿Por qué ese olor es tan terrible? A pescado, porque se libera aminas. ¿Ya? Se llama la prueba de WIF, o prueba de las aminas. Y cuando uno pues ve las células epiteliales que están en la vagina, están llenas de unos puntitos que son las bacterias, ¿no? Se llaman las células clave o guías. El resumen está aquí. Esto es lo que tienen que saber. ¿Ya? Eso es lo que tienen que aprender. La puntuación de... El otro no. La ganadera vaginalis antes se creía de que era el que causaba solamente la vaginosis bacteriana y ahora se sabe que principalmente la vaginosis bacteriana es producida por una alteración de la microbiota.
Finalmente, la Neisseria gonorrea, miren, arriba está todo lo que puede producir la Neisseria, una uretritis aguda, que es lo más frecuente. Ya, lo más frecuente es la uretritis aguda, es decir, un paciente que viene, un paciente joven, varón, 20 años, que viene refiriendo pues con antecedentes de haber parejas sexuales y viene pues con una secreción blanquecina por uretra de previa evolución. ¿Cuál es la primera posibilidad? Que sea una gonorrea. Eso es dolor, secreción. Pero también puede haber una proctitis, faringitis, cervicitis, enfermedad inflamatoria pélvica, conjuntivitis gonocócica en el neonato o una forma diseminada. El síndrome de Fitzhugh-Curtis es una perihepatitis por gonococo. La perihepatitis por gonococo. Eso sí tienen que grabárselo porque esos son los factores de virulencia de la Neisseria. ¿Ya? Los pils, las proteínas SPOR que forman los poros, las proteínas OPA que son los que se ligan a las células epiteliales, el LOS son los lipoligosacáridos, las proteínas RMP, proteasas de IgA destruyen la IgG, la IgA y su cápsula. Esos son los factores de virulencia del gonococo. Esto es la característica pues, microbiológica. Usualmente es un diplococo gram negativo. El medio cultivo es Thayer margin principalmente. Desde el punto de vista bioquímico, oxidasa positivo y fermenta glucosa. Semejante a cándida sucede con Neisseria, es decir, llega la Neisseria al epitelio, lo reconoce el sistema inmune, la célula presentadora de antígeno, ¿y qué cosa hace? Hace lo más rápido, sintetiza citoquinas para que atraiga los neutrófilos. Este es el gonococo. Esta es la célula presentadora de antígeno, la reconoce, libera citoquinas, ¿para qué? Para tener neutrófilos, y el neutrófilo es el que se va a enfrentar a el gonococo. Por eso es que hay secreción, porque ya les dije, donde haya gonococo, donde haya neutrófilos, siempre va a haber secreción. Siempre va a haber secreción. Igual que en cándida. Hay neutrófilos, secreción. Entonces ahí está justamente pues el neutrófilo tratando de comerse al gonococo, destruyéndolo. Ahí están los factores de virulencia que ustedes ven. ¿Y cómo es la respuesta? Prácticamente estimular a que vengan más neutrófilos para enfrentarse al gonococo y destruirlo. Ahí está. Básicamente son los neutrófilos son los que enfrentan al gonococo. La Neisseria tiene una serie de mecanismos de escape. ¿Ya? Aquí están los mecanismos de escape. Y principalmente pues inhiben la vía del complemento. ¿Ya? También el gonococo, recuerden que tenía una IgA proteasa que hace bloquear la IgA. Entonces esta es la forma como se defienden, pues, ¿no? Claro, eso no será preguntado porque eso no es específico. Pero es para que vean cómo también los microorganismos tienen una forma de evasión del sistema inmune. Esta última parte, más que ahí yo creo que hubo un error, porque
Infertilidad en el hombre, entonces infertilidad en el hombre es más que nada primaria, ¿no? Es decir, uno puede desde que nace, pues, lamentablemente ya tiene muy pocos espermatozoides, o los espermatozoides son deformes, o pues no son móviles. Pero en el caso de la mujer, sí, la infertilidad secundaria es frecuente. Es frecuente secundario a las enfermedades de transmisión sexual, a la enfermedad inflamatoria pélvica, donde hay dos microorganismos frecuentes. ¿Cuáles son? Uno es clamidia y la otra es gonococo. ¿Ya? ¿Cuál es el problema? El problema está que en el caso del hombre, el hombre cuando tiene este tipo de infecciones, todo se ve, porque en los genitales pues se ve todo. En el caso de la mujer, no. En el caso de la mujer, hay que hacerle un examen ginecológico para ver pues, si hay secreción, si hay úlceras, si hay esas cosas. Por fuera no se le ve nada. Entonces, usualmente la que contagia a veces es la mujer. ¿Ya? La que tiene es la mujer. ¿Ya? Entonces, pero eso, ¿por qué es importante? Porque si lo tiene, no se queda a nivel vaginal, no se queda a nivel de la vulva, sino entra. ¿Y qué afecta? Las trompas. Las trompas, recuerden que son con un grosor bien pequeño. Cualquier proceso inflamatorio tapa la trompa y al cerrarse la trompa, pues el óvulo que ingresa, pues se bloquea. Infertilidad. Entonces, eso es muy importante para que tomen sus previsiones las mujeres, ¿no? Porque la infertilidad es muy frecuente en las mujeres. En el hombre también, pero en el hombre por causas primarias, ¿no? No por esto, por no sé dónde sacaron esto, ¿no? Pero eso no, es más que nada en la mujer, en la mujer. Eso es lo que tienen que grabar. Y son dos, clamidia y Neisseria gonorrea. Son los dos microorganismos más frecuentemente. Rita, hoy es solo un caso clínico, ¿no? Sí, sí, Bien, ¿hay una pregunta?